Mi alma adora a Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mi alma adora su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a buscar la Biblia en Lucas, capítulo 14, verso 27. ¿Cuántos están felices? Amén. Estamos contentos porque el Señor está en esta casa. Él llega primero por la mañana. Este que Alfredo llega, abre la puerta, llega. Se sienta aquí. Pasea todo esto aquí. Y empieza a esperarnos para bendecirnos. Gloria al Señor. Muy bien. Dice Lucas capítulo 14, verso 27. Dice la palabra del Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Le damos gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias por tu amor Amén. y gracias por tu misericordia. Te bendecimos, honramos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en esta mañana, porque hasta aquí tú nos has traído, nos has bendecido y nos has ayudado. Permite que tu palabra corra en este santuario y tu nombre sea glorificado. Te hemos de dar toda la gloria, toda la honra a ti. El mensaje que sale a través de YouTube y a través de la internet llegue bajo la unción, el poder de tu gracia, para que la gente que escucha sea cautivada e impactada por tu palabra. Esa es la encomienda que tú nos dejaste a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Mi alma adora su nombre. Amén. Gracias. El tema que nos ocupa en esta mañana se titula Cuando usted, Chevin, sigue los propósitos de Dios, los procesos se sanan. ¿Cuánto creen? Si usted no cree eso, usted tiene problemas con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade riqueza. Pero yo creo que todos creemos, aquí todos son creyentes. Amén. Bien, así que cuando usted sigue los propósitos de Dios, repito, se sanan los procesos. Amén. Pero Él dio un mandato en esta escritura. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. O sea que Cristo dijo que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no en pos de Pedro, ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Martín Lutero, ni Buda, ni Abraham. Cristo dijo en pos de mí. No puede ser mi discípulo. ¿Cuánto adoran al Señor? Recuerda que en la Escritura, la cruz de Jesús era símbolo, o la cruz donde sacrificaron a Jesús, era símbolo, Alfredo, de maldición. La cruz era símbolo de oprobio, símbolo de martirio,
símbolo de ejecución, símbolo de un hombre que iba a ser posteado porque había sido un criminal. Así que la cruz era un símbolo de tristeza, de oprobio, de sacrificio. Pero los únicos que podían ejecutar esa sentencia eran los romanos. Y la cruz no solamente se posteaba en un lugar alto como el Gólgota, sino que la cruz, amén, comenzaba desde el arresto del confinado. Porque antes de la crucifixión, el proceso de la caminata y de la fiscalización y confrontación, Alfredo, era bien doloroso. Porque era un hombre que iba a ser escarnecido hasta llegar al patíbulo. Era golpeado, era masacrado, era escupido, era latigado, era empujado, era menospreciado, era cogido como un payaso o como un monigote en el camino. Era la burla del pueblo. Proceso doloroso, proceso triste, proceso angustioso, proceso que ninguno de nosotros quisiera vivir. Es duro. Era un hombre menospreciado, calumniado, señalado. Pero ese proceso el maestro tenía que vivir. Porque lo grande del Evangelio y lo grande de Jesús fue que Él no vino a entretener a la gente. Y lo grande del Calvario es que Él no vino con una misión desorientada. Él sabía a lo que había venido. Él entendía el propósito del Padre. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Y lo grande de esto, Alfredo, es que Él nos renegó a esa misión. Él nos renegó a ese mandato. Él nos renegó a ese propósito. Él nos renegó a lo que había sido establecido por el Padre. Porque Él sabía que nadie podía hacer la misión. Pero dentro de su naturaleza divina, gracias, Jesús, dentro de su naturaleza humana, porque Él tenía una doble naturaleza, divina y humana. Pero dentro de la humana, Él sabía que el proceso iba a ser doloroso. Él sabía que el proceso iba a ser angustioso, difícil, oscuro de llegar. Pero lo más que me gusta del maestro es que él sabía que ese proceso era doloroso, era angustioso, pero él dijo, no hay más nadie que haga la misión, yo tengo que hacerlo. Yo voy a ir. Por eso él podía decir,
A mí ninguno de ustedes me quita la vida, sino que yo la voy a poner por ustedes. Y tengo la facultad que, aunque el proceso es doloroso, es angustioso, es triste, es vil, es un proceso de escarnio, de vituperio, de angustia, de dolor. En mi naturaleza humana, en la divina, al tercer día, yo voy a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Así que, Gracias, Señor. la cruz es símbolo de maldición, símbolo de condena, símbolo de oprobio. Pero hay gente que cuando llega el Evangelio, creen que el Evangelio es padre de sufrir. Hay gente que cuando llega el Evangelio, Miguel, cree que el Evangelio es abundancia y riqueza. Hay gente que cuando cree que se acabaron los problemas. Oh, gloria sea el nombre. ¿Cuándo puede dar un aplauso fuerte a Jesús en esta hermosa mañana del Señor? Entonces, cuando el Señor de la cruz comienza por medio del Espíritu Santo a tratar de llegar por medio de los propósitos, amén, que Él tiene para nosotros, a un proceso de disciplina. Hay gente que lamentablemente se ponen a pulsear por tu vida. Y cuando comenzamos a pulsear por Dios y lo resistimos al proceso, en vez de ser creyentes eficientes en la viña del Señor, nos convertimos en creyentes ineficientes en la viña del Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? Porque el problema de esto, maestro Alfredo, me parece que es que a veces no entendemos que dentro del proceso Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios entiende que dentro de sus propósitos estamos seguros. No importa lo que vayamos a pasar en el camino de ese proceso. Porque muchas veces pensamos que aquí se acabó el dolor, la enfermedad, y todas esas cosas son parte del proceso. Nuestra tristeza es parte del proceso. Nuestra angustia es parte del proceso. Nuestra desolación es parte del proceso. Cuando creemos que Dios está con nosotros y no está, amén, aunque Él siempre está, es parte del proceso. Cuando nos sentimos solos, tristes, angustiados en la vida, deprimidos, ansiosos o desamparados, eso es parte del proceso. Y tenemos que entender que eso es parte de nuestra cruz en nuestra vida. Den un aplauso fuerte a Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros hemos estudiado unas cuantas veces aquí, unas cuantas clases y conferencias como tal del maestro. El problema es que hay gente que no se deja discipular. Y el Señor dijo que el que no lleva su cruz, que pueden ser sus problemas cada día, que pueden ser sus enfermedades, que pueden ser sus desilusiones, que pueden ser sus traiciones en el camino, que pueden ser los momentos de escasez o de momentos precarios o momentos de crisis financiera, gloria sea el nombre del Señor, o pueden ser momentos de
accidente en su vida, en su familia, momentos donde se le desprende un ser querido en su casa. Bendito sea el Señor, que usted no esperaba. Eso es parte de su proceso, eso es parte de su vía crucis, eso es parte de su cruz. Cuando rehusamos el proceso donde Dios nos lleva dentro de su propósito, como que se nos nubla la voluntad del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Entonces hay gente que no se deja discipular. Yo lo he visto en 40 y pico de años en el Evangelio. Hay gente que no se deja dirigir. Pastor Edwin. Hay gente que no se deja enseñar, que no se deja monitorear, que no se deja mentorear en el camino. Entonces, ellos quieren que el Señor haga con ellos como ellos quieren. Porque ellos tienen un concepto de la voluntad del Señor, que ellos entienden que cuando ellos le dan una orden al Señor en oración, el Señor se las va a cumplir. Eso no es así. El Señor no trabaja así. Él trabaja como Él entiende que usted va a ser bendecido, porque Él es soberano. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y a veces nosotros creemos que necesitamos unas cosas y Dios sabe que esas cosas no las necesitamos porque en ese momento no nos hacen falta. En ese momento esas cosas nos van a hacer como una piedra de tropiezo en el camino. Den un aplauso fuerte. Entonces yo he visto a través de los años, pero gente, o creyentes, que cuando llegan al Evangelio tienen unas preocupaciones bien tremendas. ¿Dónde es que Dios nos va a ubicar? ¿Cuál es el ministerio que el Señor le va a dar? ¿Cuáles son los dones que usted tiene que obtener en el camino? Aunque la Biblia dice procurar los mejores dones, pero para eso, gloria sea al Señor, Dios tiene un tiempo dentro de su propósito, pero antes del tiempo del propósito hay que pasar por el proceso de discipulado. Y el discipulado a veces se torna árido, a veces se torna difícil, a veces se torna cruento, porque en el discipulado Dios nos mete dentro de una disciplina para que aprendamos nosotros en camino a obtener, amén, la dirección del Señor, a percibir la voz de Dios en el Espíritu. Dios comienza a perfilar nuestro corazón, Dios comienza a refinar nuestro vocabulario, Dios comienza a dirigir nuestra mente, Dios comienza a sensibilizar nuestro corazón, y eso a veces no se da ni en un año, ni en 2 años, a veces eso toma tiempo y toma años en el proceso. Gloria sea al Señor. Y cuando ya estamos a punto de llegar a otro nivel, nosotros mismos atrasamos el proceso porque nuestra voluntad no está acorde muchas veces con la voluntad y el propósito de Dios. Den un aplauso fuerte a Dios. Son como esos muchachos que empiezan a subir los escalones y antes de llegar al 10 llegan al 5 y se caen. Entonces tienen que comenzar de nuevo. Porque el problema de nosotros es que la egolatría que tenemos con nosotros es tan grande. Y el egocentrismo que tenemos, que es nuestro peor enemigo en la viña del Señor, nos hace creer que Dios nos va a dar lo que nosotros merecemos, que el Señor nos va a dar lo que a nosotros nos pertenece, que el Señor nos va a dar cuando, amén, nosotros querramos lo que hemos orado, y a veces el Señor no nos da ni lo que nos merecemos en ese momento, ni lo que nosotros creemos, ni por lo que nosotros
nosotros hemos orado, porque el Señor sabe que lo que Él nos quiere dar todavía falta el proceso del propósito de Dios en nuestra vida, para que Dios nos lleve a unos niveles, gloria sea el Señor, de la disciplina del Espíritu, para que en vez de ser un creyente comencemos a ser un discípulo de Jesús. Den un aplauso fuerte a Jesús. Porque los creyentes creen, y hay mucha gente que cree. La Biblia dice que aún el diablo cree y tiembla. Hay muchos creyentes en la vida, en el mundo, en las iglesias, pero Cristo no llamó creyentes. Cristo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he escrito y mandado en esta palabra. ¿Cuántos adoran al Señor? Él no mandó a buscar creyentes. Creyentes hay un montón de gente. Que ustedes creen en Cristo, sí. Yo creo en Cristo. Ustedes creen en la Biblia, yo creo en la Biblia. Pero ellos no hacen lo que Cristo dice, ni ellos, amén, hacen lo que dice la palabra, porque ellos hacen conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y cuando un creyente hace conforme a su voluntad y conforme a su propósito, el propósito de Dios se atrasa. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Pero cuando comenzamos, ahora yo me incluyo, a ser discípulos, el Señor comienza a pasarnos, como le digo a otros, por el Getsemaní de Dios. Comienza a meternos en la prensa, comienza a machacar a esas aceitunas para que den ese olivo virgen que traiga aliento a nuestro corazón, que traiga virtud a la gente que se nos acerca. Pero hay que pasar un proceso de Getsemaní, hay que pasar un proceso de Via Crucis, hay que pasar un proceso de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. El proceso de la cruz tuvo su final, el proceso del Getsemaní tuvo su final. Cristo no se quedó llorando en el Getsemaní, aleluya, el sudor como gotas de sangre. Cristo no se quedó en la cruz del centro, aleluya, clavado 24 años o 24 años luz. Cristo se levantó y fue sepultado, pero el tercer día las Marías fueron a buscar el cuerpo de Jesús al sepulcro, y el ángel le dijo: no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Él venció el oprobio, él venció la ignominia, la calumnia, la traición, aleluya, porque él se levantó entre los muertos. Y ya la cruz no tiene, amén, parte en el negocio del oprobio. Está puesto como un símbolo de que por ahí pasó el Señor. Lo que está vigente es que Jesús se levantó y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero usted se preguntará en esta mañana: ¿y cómo sucedió eso? Porque Jesús se sometió a los propósitos del Padre. Que Jesús tuvo que pasar por unos procesos. Tuvo que pasar por muchos procesos. Procesos de traición, procesos de sus amigos que se sentaban a la mesa, procesos de abandono de los discípulos que había llamado, que todavía no habían entrado en una conexión íntima con el Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Procesos de persecución, de angustia, de desolación. Gloria sea el Señor. Pero al final de todos esos procesos, usted vio que el propósito de Dios se cumplió en la vida de Jesús, para que hoy usted estuviera en esa banca adorando y glorificando su nombre. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Una de las cosas que le voy a decir esta mañana, se lo voy a dar como un consejo pastoral: no pelee con los propósitos de Dios. Si usted es un creyente que quiere convertirse en un discípulo, déjele todo al Señor. Déjele todas sus cargas, toda su angustia, todo su dolor, todas sus crisis, todas sus enfermedades. Eso es parte de su vía crucis, eso es parte de su cruz. Déjeselo a Él, cambie su cruz por la de Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Deje que el Señor lo maneje. Deje que el Señor lo dirija. Deje que el Señor lo ayude. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe cuál es la bendición que nos pertenece. No peleen con la bendición. No trate de abrir las puertas. Él va a abrir las puertas. Pero hay mucha gente que está pendiente. ¿Qué ministerio el Señor me va a dar? ¿Seré yo un evangelista? ¿Seré yo un pastor? ¿Seré yo un misionero? Y hermano, eso se desvive por eso. Y eso es bueno. Eso está en la Escritura, Alfredo. Eso es bíblico. Eso es de Dios. Eso es una bendición del Señor. ¿Qué dones el Señor me va a dar? Me dará el don de ciencia, o el don de sabiduría, el don de lengua, o me dará el don de discernimiento de espíritu, o el don de profecía. Oh, yo quiero el don este. Y comienzan en una guerra interna. Gloria sea al Señor con ellos mismos y con su ego religioso, a ver dónde es que el Señor los va a situar y cuál es el don que le va a dar. Eso no es tan importante en el momento. En el momento lo más importante es el proceso del propósito de Dios en nuestra vida, porque Él sabe dónde lo va a situar. Él sabe los dones que usted puede ministrar. Él sabe el ministerio que le va a dar en el camino. Preocúpese porque el proceso de su vida sea un proceso diáfano de obediencia, donde la disciplina del Señor se haga real en nuestra vida. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Mi alma adora a Dios. Marita, cuando tú sigues los propósitos de Dios, Alfredo, los procesos se sanan. Y usted llega a ser un hombre libre en Jesús. Y usted llega a ser un discípulo crucificado con Cristo. Por eso es que el apóstol puede decir con autoridad y con propiedad: con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, decía, o sea, ya no vive el egocentrismo religioso que tenía. Ya no sirvo a la idolatría religiosa que yo tenía. Que creía que era más grande que los saduceos, que los escribas, que los fariseos, que el mismo Gamaliel. Decía, ahora Cristo vive en mí. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar en nuestra agenda, la vida en el proceso se nos hace más fácil. Por eso usted ve tanta gente triste dentro de la iglesia. Y el pastor lo tengo testificado cuando era niño, que veía gente triste, angustiada, que decían que eran hermanos y estaban tristes y angustiados, y todo era un problema, y todo era una tribulación, y todo era un sacrificio, y el diablo anda buscando, y el diablo se está revelando, y donde quiera que veían una visión, veían al enemigo. Gloria sea el Señor. Yo me acuerdo una vez, yo salí con mi esposa, gloria sea el Señor, y fuimos con una pareja que nos invitó, hace años de eso, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que hace más de 25, 30 años. Y fui a una pizzería. Y el problema era que la hermana del evangelista era tan espiritual, Alfredo, y tan espiritual que vivía casi en un tercer cielo. Y nosotros lo sabíamos. Y habíamos visto parte de sus manifestaciones. Pero fuimos por la ética de respeto y de la invitación que había. Porque amábamos a su esposo, que era un gran hombre de Dios. Y bien querido en el ministerio en Edwin, pero el problema fue que cuando entramos a la pizzería, ella empezó a ver un montón de cosas.
Y donde quiera veía un demonio, y veía un diablo, y veía un celaje, y veía una cosa. Entonces yo me he preguntado dentro de mí, ¿pero cuándo va a ver el Señor? ¿Cuánto damos aplausos a Jesús en esta hora? Porque ella está más pendiente al movimiento carismático de los dones del Espíritu, de discernimiento del Espíritu, que a mí me parece que no tenía ni uno, porque la manifestación era tan errática y tan spooky. ¿Cómo es eso spooky? Tan tenebrosa, tan miedosa. Era como de miedo, como de espada. ¿Cuántos han ido a la Haunted Mansion en Florida? En Disney. Nadie. Eso hace no lo picaron, nadie. Pero The Haunted Mansion es una casa de misterio. Usted sale por donde quiera, es un fantasma. Y bueno, usted se asusta de verdad. Cuando el rey estaba chiquito, no lo dijo. The Haunted Mansion. Yo he ido como 5 veces a Disney. Pero una de las veces que fuimos cuando era chiquito, él entraba, me daba un terror porque salían cosas de fantasmas. Pues a mí me parece que esta hermana, donde quiera veía como un fantasma, y veía un esqueleto saliendo, y veía una gárgola volando encima de las mesas, y yo decía, madre, ¿nos quedamos o nos vamos? Porque aquello era como estar en la Haunted Mansion, en la casa de misterio. Y yo decía, yo voy para el médico porque tengo una cita, voy para emergencia. Pero madre, y yo relajando, porque sabíamos la manifestación. Y yo le dije, la próxima vez que me inviten, yo le voy a decir, yo saco un pasaje para el infierno, que estar 2 días con ustedes, cuando adoran el nombre poderoso del Señor. Porque yo decía, pero Miguel, ¿cuándo es que va a ver al Señor? Porque nunca, dentro de las manifestaciones que hizo, yo nunca vi al Señor. Yo nunca vi al Espíritu Santo. Entonces a mí me parece que según ese modelaje que yo testifico con tristeza y con respeto, me parece que hay gente que vive en esas burbujas. Olvídese del ministerio que el Señor le va a dar. Olvídese de los dones que usted necesita. Eso es secundario. Eso está en tercer lugar. Lo primero es que usted sea un molde y un recipiente del Espíritu Santo en el proceso. Demos un aplauso fuerte a Jesús. Y después Dios, que el Señor ve que esa vasija ha sido rota 2 o 3 veces y que esa vasija ha sido quebrada, porque hay gente que Dios tiene que quebrarlo 2 o 3 veces. Y en la última caída, donde se da un guatapanazo bien sólido, ahí es que el Señor empieza entonces a voltear esa vasija. Entonces el Señor dice, ahora es que voy yo. Ahora es que te arrepentiste, ahora es que voy yo. No importa las veces que hayas caído, no importa las veces que hayas pecado, no importa las veces que hayas cometido el error. Cuando te sometes bajo la voluntad de Dios, sigue el propósito de Dios, gloria al Señor, y los procesos de Dios se cumplen en tu vida de una forma donde el Espíritu Santo te lleva en sus brazos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué usted ve tanta gente con tantos problemas y con tantas enfermedades, dificultades, glorificando al Señor? Como los cristianos en el Coliseo Romano, que iban cantando mientras los césares se soltaban las bestias y soltaban los leones y los tigres para que devoraran a los cristianos en la arena. Ellos cantaban y adoraban el nombre de Jesús, porque su convicción y su compromiso y su propósito estaba en las manos de Jesús. Y no importando, amén, el proceso de crueldad que estaban viviendo, ellos sabían que su Redentor vivía y que aunque estuvieran en medio del infierno, Él los resucitaría.
¿Cuánto pueden darle un aplauso fuerte a Jesús? Así que entienda que no es solamente tomar la cruz, es seguirle a Él. Y cuando usted toma su cruz, usted está tomando todo el paquete de cosas que usted se va a encontrar en el camino. Hijos desobedientes, mujeres infieles, esposos alcohólicos, hijos homosexuales, hijas lesbianas, hello, hijos adictos. Enfermedades que usted no esperaba que iban a suceder, resurgen. Es un paquete que nos llega. No lo pedimos, pero viene. No lo gozamos, pero es menester que pasemos por ahí. Porque esa es parte del propósito. Usted tiene que ver eso como parte del propósito de Dios. Si usted lo ve como una angustia, como un dolor, como que Dios lo desamparó, como que Dios lo dejó, usted tiene que convertirse en él. Y los que no se han convertido tienen que venir de nuevo al altar. Oh, gloria sea el Señor afuera. Porque es un proceso donde todos tenemos que pasar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y para que el proceso se haga liviano. Déjele las cosas al Señor. Deje que Dios trabaje con su esposa, con sus hijos, con su vecino. Hay vecinos que nos hacen la vida de cuadritos, ¿verdad, Miguel? Me pregunté a Miguel que tiene un máster en esto, tiene un máster en cuidado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Pero dentro de ese proceso has visto la mano de Dios, ¿verdad, Miguel? Dentro de ese proceso has visto que Dios ha estado ahí a su lado. No importa lo que hagamos nosotros, no importa si somos obedientes o desobedientes, el proceso se va a cumplir porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando tenemos un corazón dócil, cuando tenemos un corazón humilde, cuando estamos decididos a pasar por el proceso, cueste lo que cueste, cuando no rehusamos, aleluya, a pelear con la voluntad de Dios en nuestra vida. No, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. Porque cuando oramos y Dios nos contesta, pues glorificamos al Señor. Y cuando oramos y Dios no nos contesta, la oración. Porque el no de Dios es como si fuera un sí del Señor. Porque sabe que no nos conviene en el propósito que ese proceso de esa oración se cumpla, porque no le va a ser de bendición ni a usted ni a su familia. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Jesús? Así que en esta mañana, cuando seguimos los propósitos del Señor, el proceso sana. Él sana todas nuestras heridas. Porque una de las cosas grandes que Dios hace en el proceso es que nos enseña a sanar heridas. Porque en el camino de nuestra vida hay mucha gente que nos ha herido. Pero usted tiene que perdonarlas. ¿Cuántos adoran a Dios? Usted tiene que perdonar al que piensa como usted, al que no piensa como usted. Usted tiene que perdonar al que es sincero con usted y al que es hipócrita con usted. Y al otro le digo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y el Señor, bueno, pues 70 veces 7, 490. Eso es aproximadamente, puede ser más. Porque es de la única forma que vamos a entrar en el proceso sano. Porque hay gente que no ha sanado heridas del pasado porque no ha sabido perdonar. Y no sabe que el perdón es el mejor antídoto que tiene un ser humano en la tierra.
Cuando usted perdona, amén, usted se hace libre del ofensor. Bendito sea el nombre del Señor. Y a la misma vez, simultáneamente, el ofensor se hace libre de la ofensa. Es una bendición dual. Cuando usted perdona, Dios perdona al que lo ofendió. Y Dios lo perdona a usted también. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? Ese es parte del proceso de nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonar, porque hay mucha gente que nos va a ofender, hay mucha gente que nos va a faltar, hay mucha gente que en el camino se le va a zafar, como dicen por ahí, la pistola o el gatillo, y nos va a herir en el corazón, y no podemos caminar por la vida con esas heridas en el corazón. Tenemos que aprender a sanar toda herida. Porque lamentablemente hay gente que está en la iglesia, pero no han sanado. Viven vidas llenas de rencor. Y ahí parece que esa gente que veía el hermano, amén, cuando pequeños de la iglesia, son gente que dentro de los círculos religiosos o dentro de la comunidad de fe, o como tú quieras llamarle, gloria al Señor, han sido gente que ha sido marcadas por la vida, marcadas por los procesos, marcadas por el Vía Crucis, marcadas por la cruz, y no han sabido sacudirse, y no han sabido perdonar en el camino, y no han sabido cerrar esas cicatrices, y viven vida amargada y avinagrada dentro de la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Y eso es triste y doloroso. Que mientras estemos en la comunidad de fe, vivamos una vida triste y amargada en el camino. No, hermano, ya que yo venga aquí, me siento así, me quedo en casa. Y no vengo más. Porque me voy a sentir infeliz. Usted un ente feliz. Porque la cruz, Él la venció. Y Él le va a dar la victoria. Pero antes del propósito en su vida, usted tiene que pasar por los procesos. Yo tengo que pasar por procesos. Yo todavía estoy en procesos delante del Señor. Hasta que lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y para llegar a esa estatura, hermano, y a ese nivel, hay que llorar y dar rodillas y humillarse de verdad. Pero eso usted tiene que entender que es parte del propósito. Tenemos que aprender a llorar delante del Señor. Tenemos que aprender, Alfredo, a humillarnos delante del Señor. Tenemos que aprender a decir al Señor cuando estamos mal. Tenemos que aprender a decirle al Señor cuando nos equivocamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es más, ¿usted sabe por qué Dios levantó a David? Porque David no era ningún pellicoñoco, ni era una monjita de la caridad. David era un guerrillero, un mercenario brutal. Porque cada vez que él fallaba, él entendía que le había fallado al Señor. Aleluya. Mi alma adora su nombre. Y no le temblaba el pulso, le decía, Señor, que fallé. Y el Señor era tan bueno, que veía el corazón de David y le decía, no te apures, mijo, que me fallaste, pero yo te voy a levantar. No te apures, que cometiste pecado, pero yo voy a reivindicar tu vida. No te apures, que fallaste en el camino, pero yo te voy a reestructurar. Yo voy a poner la vasijita de barro, gloria al Señor, que posiblemente está llena de un montón de cosas, o está llena de soberbia, o de arrogancia, o de hipocresía, o de indiferencia, o de odio, o de rencor, haciendo una apología sobre cualquier persona en la vida o en el mundo. Yo lo voy a coger, no te apures, que yo te voy a coger y te voy a cambiar el corazoncito, y te voy a cambiar la mente, y te voy a dar unos labios nuevos para que alaben y glorifiquen mi nombre. Quiero un aplauso fuerte a Jesús. Y yo lo levantaba. Sansón se le zafó el gatillo bien duro a Sansón. Sí que era nazareo desde el vientre de su madre. O sea, Dios lo había separado para una misión especial, para un servicio a Dios. Y se lo enredar por una falda filistea.
y lo durmió en el camino. Y Dios le había dicho, no te juntes con esa gente. Como dijo a Salomón, no te juntes con esa gente, con esas mujeres que están mareadas. Y vas a perder la bendición. Y hay gente que se olvida y a veces se junta con gente que no tiene que juntarse. Pero no importa en el camino, allá usted esté casi moribundo, en el camino, que esté ciego como Sansón, que le hayan quitado la fuerza, que el Espíritu Santo se haya apartado, que le haya quitado la fuerza de su vida, que usted ya no sienta a Dios, que usted ya no sienta remordimiento de haberle fallado a Dios. Usted tiene que hacer como Sansón, decirle a Dios, llame debajo de las columnas y dame la fuerza. Yo me arrepiento, yo te fallé, aleluya, con la Filistea, yo, aleluya, fallé el pacto nazareo, bendito sea el nombre del Señor, y el Espíritu del Señor vuelve sobre usted. Denle un aplauso fuerte a Jesús. El problema de la gente es que la gente se cree que el Evangelio es Cristo y San Cristo. No, aquí el Evangelio es bien duro. Y no es que estemos metiendo miedo por la cámara, o sea, por la transmisión. No estamos metiendo miedo. Es que Cristo dijo que quisiera seguir en poder, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y que en el camino íbamos a tener tribulación, íbamos a tener angustia, íbamos a tener dolor, íbamos a padecer de hambre, íbamos a padecer escasez, íbamos a padecer enfermedad. Pero en medio de ese Vía Crucis, en medio de ese dolor, el propósito de Dios se cumpliría en nuestra vida y Dios nos sacaría al otro lado del camino para que, aleluya, las promesas del Señor se hicieran real en nuestra vida. Denle un aplauso fuerte a Jesús. No importa dónde esté su esposo a esta hora. No importa que su hijo tenga adicción, su esposo sea un alcohólico, amén, o sus hijos estén prostituidos en el mundo o sean corruptos. Dios va a tomar cartas en el asunto. Estaos quietos y esperad en Jehová. Él reaccionará en su tiempo. Él nos va a socorrer. Él nos va a ayudar. Él nos va a bendecir. No importa lo que diga la gente. La gente no tiene control de su bendición. Nadie tiene control del propósito de Dios en su vida. Nadie tiene control de las pruebas en su vida. Nadie es el culpable. Gloria sea al Señor. Son cosas que en la vida nos van a llegar. Gloria a Dios. Aleluya. Y como hay veces que tenemos que ser probados como el oro fino, pues hay veces que Dios, en medio de su propósito, nos pasa por el proceso del tesoro para empezar a sacar esos jarascas, esa piedra negra que hay en ese brillante o en ese oro, y empieza a esculpir el brillante y empieza a fundir el oro, aleluya, y empieza a sacar con la tenaza y empieza, aleluya, con el colador del Espíritu a filtrar para que ese carbón negro se quede encima del filtro y usted salga como un oro refulgente y como un oro brillante para que brille delante del Señor, para que el propósito del Señor se cumpla en su vida y todas las proposiciones que el Señor le ha hecho sean realizadas. Denle un aplauso fuerte a Jesús. La gente me cree que la bendición es como un bombito al piso. Llegué, aquí estoy. Viene la bendición. No. El profeta decía, la bendición de Dios se lucha. Y no se lucha con la boca, con las rodillas. La bendición se lucha con la humillación. La bendición se lucha con la humillación. La bendición se lucha con el sometimiento. La bendición se lucha con la obediencia a Dios. ¿Usted o quiere ser un creyente o quiere ser un discípulo? ¿Cuál usted quiere ser? Creyente hay que ni votando o se acaban. Los discípulos los cultiva el Espíritu en el camino. Y los hace ente de bendición. Y los hace instrumento para su gloria. Y los hace gente de valor en las manos del Señor. Y donde usted llegue, usted va a ser de bendición. Pero cuando usted es solamente un creyente y no has pasado por el filtro del discipulado, empieza a salir esa personalidad tosca, agria,
avinagrada, desequilibrada emocionalmente y espiritualmente, y comienza a cometer errores en el camino, porque lamentablemente no nos dejamos disciplinar, no nos dejamos disciplinar, no nos dejamos enseñar por el Espíritu, no nos dejamos tomar de la mano. Deje que Dios lo tome de la mano, no se precipite, no tenga prisa. Esto no es una carrera, aleluya, de 100 metros, esto es una carrera de larga distancia. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Tu nombre santo. Esto es una carrera de consistencia y de resistencia. Así que en esta mañana, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Centra tu vida en las manos del Señor. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios te ayude. Sí, porque a veces viene gente con buenas intenciones a tratar de ayudarnos, pero el problema es que tienen las buenas intenciones, pero el mecanismo y la estructura que tienen no es la más edificante, y en vez de ayudarnos, nos desayudan en el camino. Dejen que Dios nos ayude. Aquí está el libro de reglamento. Esta es la constitución de la política del cielo. Aquí está todo. Pero es que hay gente que quiere coger la política de Dios y hacerla de Dios. Yo soy el que tengo el consejo. Yo soy el que dirijo. Y eso me suena más a egolatría religiosa. Como aquella hermana que se metió a aquel restaurante y en vez de ver a Cristo, lo que veía era un fantasma. Y entonces estaba desorientada de la voluntad del Señor. Lamentablemente, así vive mucha gente de afuera. Y lamentablemente, así vive mucha gente dentro de las iglesias. Son creyentes, pero no han aprendido, Alfredo, a ser discípulos. Te damos gracias, Jesús. En esta mañana hemos hablado tu palabra. Que podamos entender tu propósito en nuestra vida. Para que los procesos del Vía Crucis y de la cruz sean sanados. Ayúdanos a entender tu palabra. No hay una brújula más extraordinaria que esta palabra. No hay un libro más sagrado que esta Biblia. No hay un reglamento, amén, más establecido que tu palabra en nuestros corazones. Permite que tu palabra sea como una lámpara en esta mañana. Y los que nos han escuchado a través del sistema o nos van a escuchar en YouTube, entiendan que no importa lo que hagan, lo profesional que sean, la religiosidad que tengan, el colegio teológico donde hayan estudiado, la maestría o el doctorado, en lo que sea, si no hay discipulado, es difícil que tú lo promuevas a otro nivel. Porque no se han dejado discipular. Y cuando la gente no se deja discipular, cometen muchos errores como David, cometen muchos errores como Sansón, cometen muchos errores, amén, como Abraham, cometen errores como Moisés, cometen errores como Pedro, porque tenían que entrar en un discipulado íntimo contigo, para luego ser los hombres que tú llamaste al ministerio. Te damos gracias. Bendice los que nos han escuchado. Bendice esta gran iglesia. Permite que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor?